nombre es Fernando Padua. Mi nombre es Grecia Colmenares. Soy Eric Arturo Morán Brichán. Mi nombre es José Roberto Ramón Cruz. Soy Humberto Falconi Shields, estoy en Recursos Humanos. España lo escogí porque, no sé, siempre me dio interés por conocer todas las cercanías de acá. Barcelona era como un sueño para mí. Me llama mucho la atención la cultura que tiene España. Tenemos el mismo lenguaje, que es el castellano. Es un país que es muy educado, es un país que realmente te da todas, te sientes muy seguro acá. Para un gastrónomo el que estés practicando en una estrella de Michelin es lo máximo. Al principio era un poco más, no sé, lo básico. Ahora, por ejemplo, ya puedo ver un poco más tema de, o alguna queja de, oye, me cobraron tal en mi tarjeta y yo no pagué esto. Es algo un poco complicado porque son tareas que realmente no esperas que te vayan a poner. Yo sentí que es responsabilidad que nos dejan, a comparación de otras prácticas en el que, bueno, tú apoyas, pero realmente es eso, apoyo. Las horas de trabajo son muy largas, pero es que en serio aprendes demasiado. El departamento de housekeeping suele ser uno de los departamentos más hechos de menos. Sin embargo, es el corazón del hotel. Es un departamento muy dinámico y que siempre está sujeto a cambios. Bueno, es que para trabajar en un hotel tienes que saber de todo. Cuando estás dentro de una empresa es cuando ves todos los engranes, cómo funcionan todos los engranes para llegar a que todo funcione como el cliente, como el huésped lo ve. O sea, es algo que realmente aprendes estando dentro de un hotel. En un futuro, si mi trabajo fuera hacer paquetes para en tal temporada que es baja, vender un poquito más, sé, como ya he estado en recepción, sé qué tipo de gente llega, por ejemplo, en octubre, que son generalmente meses de congresos. Me llevo una gran experiencia de aquí, técnicas que a lo mejor y en México todavía no llegan o no tenemos, y pues eso, como siempre estar a la vanguardia. El vivir en otro país que no es el tuyo te obliga o te empuja a ser independiente. Entonces tienes que resolver problemas por tu propia cuenta. Y realmente te hace crecer mucho porque, pues, dices, por ejemplo, si yo no me levanto en la mañana, mi mamá no me va a levantar, mi papá, nadie me va a levantar. Tienes que acostumbrar mucho a las personas, al lugar donde estás, a la cultura. Eso te hace crecer, te hace que tu mente se abra y no te quedes siempre con las mismas ideas, con las mismas maneras de pensar. Se te olvida, o sea, te metes en un papel en el que se te olvida que eres estudiante, se te olvida que, de cierto modo, que hasta tienes familia, porque la cuestión de las diferencias de horario también no ayudan mucho, pero la familia se tiene que meter en la idea que esto ya es el futuro. Lo que más voy a extrañar de aquí, aparte del jamón, la comida. La comida en España me parece muy rica. Los lugares, el ir a la playa, cuando tienes tu día libre, ir a la playa, o ir a la Sagrada Familia. Y realmente tomas un tren y tienes un lugar distinto en la siguiente estación. Caminas aquí en la noche, salimos del restaurante, salimos 1:30, 2 de la mañana, y te vas caminando y no tienes ningún problema. Me gustaría regresar por eso, porque hay muchas cosas que conocer aquí en España, muchas, y es lo que voy a echar de menos. Yo creo que eso, o sea, ver esos paisajes espectaculares, sí, ver cómo es la cultura de la gente, yo creo que eso se extraña mucho. La fiesta también se extraña, pero... Nexus ha sido parte esencial de la buena experiencia que he vivido aquí en España y desarrollando mis prácticas, porque en ningún momento estuve solo, siempre conté con su respaldo. Desde un principio yo lo noté, que por ejemplo, mandaba un correo, un mail, y me contestaban al cabo de 20 minutos, media hora. Y eso no es, la realidad es que mucha gente no te contestará tan rápido. Ellos siempre estuvieron atentos desde que llegué aquí.
siempre estuvieron atentos, mandándome mensajes o escribiéndome por Facebook a ver si necesitaba algo, si algo me hacía falta. Para nosotros es un poco complicado viajar acá a España por ciertos papeles. Bueno, Nexus te facilita todo lo que son papeles, trámites. Me guiaban paso a paso a paso. Y ahora tienes que mandar este papel y mira, este papel lo vas a firmar en la hoja tal, ¿sabes? Como si fuera mi mamá y mi papá. Y está establecido, no te van a pagar tanto, eso se te paga, se te va a dar esto, eso se te da. O sea, realmente a como te lo ponen, es a como son las cosas. Yo recomendaría a todos los estudiantes que lo están pensando y que lo están dudando en venir a España con Nexus, que lo hagan. Por el simple hecho de conocer, salir de tu país, mezclarte con otro clima laboral. Y te dan una gran oportunidad, desde estar en un restaurante con una estrella Michelin hasta estar con 3. Para todos los que estén interesados en enfocarse en algo diferente, realmente es una experiencia. Para crecer profesionalmente se los recomiendo.